Se ha hablado acerca, pudiera decir que superficialmente, ha hablado acerca de la razón por la cual estamos sobre la tierra, de por qué la iglesia Dios se llamó una iglesia para este tiempo. Desde la antigüedad, desde su propia concesión, Dios estableció una iglesia. Cuando dicen amén. Entonces, antes de entrar a la palabra, muchos pensarán, bueno, vamos a buscar en el Nuevo Testamento, pero hoy vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento, de un tipo de lo que ya la iglesia estaba predestinada en la mente de Dios. Amén. Y es interesante este tema porque, hablando acerca del propósito por el cual Dios llamó una iglesia, quisiera hacer una pequeña analogía que es importante que nosotros también tengamos presente siempre. Y es que lo que hace o lo que provoca de que Dios siga usando una iglesia en la tierra es sencillamente la razón por la cual ella se encuentra cumpliendo la función o el propósito que Dios le dio. Y le voy a poner un ejemplo cotidiano. Por ejemplo, si Omar tiene un teléfono y ese teléfono le está resolviendo lo que ella necesita que resuelva, es decir, que si él está cumpliendo la función por la cual fue creado, Xiomara lo va a seguir usando. Pero va a llegar el punto en el que el teléfono ya no sirvió más, ya no está cumpliendo su propósito y ella se va a ver en la necesidad de desecharlo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo el propósito por el cual ha sido creado. Amén. Y parecerá algo extraño, pero en los caminos del Señor funciona así. Dios se llevó una iglesia, le puso un propósito, y esa es la única razón por la cual estamos aquí sobre la tierra como iglesia de Jesucristo. Y a modo de introducción, les voy a hablar de algo que hablamos en el discipulado del jueves anterior acerca de la iglesia, y es que la iglesia se va a distinguir porque nosotros, caminando por el mundo, por la tierra, caminando por la ciudad, vamos a darnos cuenta que hay varias iglesias, y es correcto llamar la iglesia a algo, aunque no sea la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el término de iglesia comenzó en el Nuevo Testamento, y en el griego se llamaba eclesía, y eclesía es la reunión o la asamblea, una reunión o asamblea religiosa. Entonces hoy día vamos a ver muchas asambleas y muchas reuniones religiosas, pero hay algo que va a distinguir entre todas esas asambleas a la iglesia de Cristo, y es la función o el propósito por el cual Dios la ha llamado. Vamos a ver allí en el segundo libro de Reyes, capítulo número 2, versículo número 19 al 21. Vamos a ver acá una transición. Había una transición en ese momento, hablando acerca del trasfondo de lo que estaba sucediendo allí. Una transición de ministerios. Acababa o cesaba el ministerio de Elías y comenzaba el ministerio del profeta Eliseo. Y en esta transición él hizo varios milagros, y entre estos milagros hay uno que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque aunque no se dirige directamente a la iglesia, está haciendo un tipo de lo que nosotros somos en este tiempo y desde que se fundó la iglesia sobre la tierra. Dice así la palabra, segundo libro de Eliseo, capítulo 2, versículo 19 al 22. Vamos a estar leyendo. Dice así: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva, diga conmigo vasija nueva, y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo así: así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas, y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Cuando nosotros leemos esto, cuando yo comencé a leer esto, enseguida llegó a mi mente este texto que dice que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, dice la palabra. Entonces nos damos cuenta que hay un tipo, que hay algo que está simbolizando lo que nosotros somos. Nosotros somos la sal de la tierra. Estaba hablando Eliseo y le estaba diciendo a estos hombres, estaba hablando acerca de la ciudad de Jericó, una ciudad que en la antigüedad había sido tomada por Israel. Todos conocen la historia, la vuelta alrededor de los muros de Jericó, fue el primer día una, hasta 7 vueltas dieron. Amén. Eso fue un mandato de Dios. Todos conocen que esta ciudad era una ciudad fortificada, era una ciudad bastante rica, una ciudad grande, estaba en perfectas condiciones como para que el pueblo habitara allí. Pero nos damos cuenta que tiempo después se habla la palabra de la transición de estos ministerios,
y habla que en esta ciudad las aguas eran amargas. Está hablando de que todo estaba muy bien, pero las aguas eran amargas, necesitaban ser sanadas. Y cuando yo estuve estudiando acerca de lo que simbolizaba la sal simboliza pureza, simboliza pacto, simboliza preservación y vida en medio de la corrupción. Si nosotros hacemos un tipo hoy acerca de lo que es la iglesia en este mundo, nos vamos a dar cuenta que la iglesia vino a traer al mundo pureza, vino a traer a renovar el pacto de Dios con los hombres, vino a preservar la vida de muchos, pero además es vida en medio de la corrupción. Eso es lo que es la iglesia hoy. Para eso Dios llamó una iglesia. ¿Para qué? Para que a través de ella fuera esta vasija que usó Eliseo, para que la vida de Cristo se manifestara a través de la iglesia. Entonces, si nosotros como iglesia, estamos hablando de un término ahora personal, si nosotros como iglesia, a través de nosotros no se está viendo, no se está derramando la vida del Señor Jesucristo, entonces nos hemos alejado del propósito por el cual Dios nos creó. El nacimiento de Cristo está relacionado con la redención de la posesión comprada. ¿Cuál es la posesión comprada? Es la iglesia. Entonces Cristo murió ¿para qué? Para redimir a un grupo de hombres que decidieron acercarse a Él, y por causa de esto fuimos redimidos. Mucha gente dirá, bueno, Cristo murió por todo el mundo, eso es correcto, pero dice la Biblia en Juan 3:16, por tanto, amó Dios tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel, diga conmigo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Él vino para que todo lo que accedamos a creer en Él, entonces podamos tener vida eterna. Mucha gente piensa, no, Cristo vino por todo el mundo. Sí, Él vino por todo el mundo, pero la redención está reservada para aquellos que hemos creído en Él. No es para todos, es para los que hemos creído en Él. Por eso hay muchas personas que dicen, no, es que y a veces se te presentan gente de otras religiones que no creen conforme a las Escrituras y te dicen, bueno, ¿y por qué entonces, por ejemplo, el que no cree en los milagros, dice, bueno, ¿y por qué no suceden milagros? Sencillamente porque no has creído. ¿Por qué? Porque la palabra dice, estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. El que no cree no lo va a seguir las señales. Asimismo, está hablando Eliseo, está hablando la palabra, y Eliseo le dijo, tráigame una vasija. Yo no sé si te podrás entrar en este contexto, pero estamos hablando de un hombre que, si comenzamos a hacer tipos, estos tipos, pudiéramos decir que Eliseo, como un tipo, no como una realidad, él hace tipo de Dios. Y está diciendo, ok, vamos a traer una vasija. Esa vasija es la iglesia. Tú y yo somos una vasija a través de la cual el pacto de Dios se va a establecer en esta tierra. Por eso, como le decía anteriormente, la sal significa o simboliza pureza, pacto. Cristo es puro. Él vino a establecer el pacto entre el hombre y Dios, a establecer ese pacto perdido en Edén. Él vino para preservarte, Él vino para darte vida en medio de una corrupción que nos rodea. Eso es lo que significa este texto. Voy a repetir el texto por si alguien quiere luego tocarlo de nuevo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. En Juan 3:13 expresa las tres fases de la vida de Cristo. Juan 3:13 expresa estas tres fases. Lo voy a buscar un momentico, y si me pudieran ayudar por favor también en la pantalla. Juan capítulo 3, versículo número 13. Dice así la Biblia: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Está hablando Juan acerca de Jesucristo. Está hablando de las tres fases las tres fases en las cuales Él se vivió en la historia de la tierra entre nosotros y antes de venir a nosotros. Dice, porque nadie subió al cielo sino el que descendió. Está hablando de uno que descendió del cielo. ¿Quién es? Jesucristo. Es decir, que Jesucristo estaba en el cielo, luego descendió a nosotros y luego volvió a ascender. Entonces Juan 3:13 expresa, y lo voy a leer el texto completo, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, estaba en el cielo, descendió a nosotros y ahora está de nuevo en el cielo. Dice la Biblia, o mejor dicho, escribí acá, expresa las tres fases de la vida de Jesucristo. Cuando entendemos que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y Cristo vive en nosotros,
como cuerpo y de manera personal, entonces tenemos que grabarnos que no estamos tratando nosotros de convertirnos en ciudadanos del cielo, ciudadanos celestiales. Nosotros no estamos aquí en la tierra para tratar de convertirnos en ciudadanos celestiales, ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya somos ciudadanos del reino. Hay mucha gente a lo mejor que en su identidad el diablo ha trastornado, o tal vez falsas enseñanzas le han trastornado su manera, su identidad, pensando de que estamos en esta tierra para convertirnos en ciudadanos del cielo. Ya tú eres ciudadano del cielo, somos la iglesia de Dios, en nosotros vive Jesucristo. Dice la Biblia que Jesucristo Él fue el que descendió y luego vivió entre nosotros, nos estableció, nos escogió y luego ascendió. Quiere decir de que nosotros en Cristo no estamos tratando de convertirnos en ciudadanos del cielo, sino que ya somos ciudadanos del cielo. Y es algo que tenemos que tener en mente. Nosotros no tratamos de convertirnos en seres espirituales porque ya lo somos. Y como resultado de esto, y somos seres espirituales sencillamente porque somos el resultado, diga conmigo resultado de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Cuando Cristo nos escogió, Él comenzó en nosotros un proceso llamado el nuevo nacimiento, en el cual nosotros primeramente tuvimos que morir, así mismo como Él vino. El proceso de Cristo es el proceso que debe llevar la iglesia hoy. ¿Cuál es el proceso de Cristo? El proceso de Cristo fue sencillo. Él primeramente descendió entre nosotros, luego vivió entre nosotros, pero hubo una cruz en la cual Él abolió, Él llevó y clavó todo lo que nos era contrario, pero además de eso el pecado fue juzgado allí en esa cruz. Es decir, que la iglesia, si en la iglesia la cruz no está funcionando a la hora de eliminar el pecado, a la hora de nosotros crucificar el pecado, pero además hacerle entender a los hijos de Dios de que ya no hay ningún tipo de acta que nos sea contraria. Si la iglesia no está pasando en este proceso, entonces ha perdido de vista el propósito por el cual Dios lo ha creado. No va a poder llegar ahí. Si no entendemos que nosotros como cuerpo de Cristo, aunque no tengamos que vivir físicamente lo que Él vivió allí en aquella cruz, es necesario que entendamos que lo que se vivió en la cruz, la iglesia hoy tiene que manifestarlo. ¿Qué hubo en la cruz? Hubo perdón de pecado. Dice la Biblia que Él se hizo maldito en la cruz para que en Él nosotros recibiéramos bendición. No fue que Él fue maldito, Él se hizo, Él lo escogió para que nosotros recibiéramos bendición. Entonces la bendición no consiste en los bienes materiales que tú tengas, sino en que en tu vida se manifieste la vida del Señor Jesucristo. La iglesia nace del deseo de Dios a través de su espíritu. De ahí nace la iglesia, del deseo del corazón de Dios a través de su Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, nosotros no vamos a mirar en las Escrituras que así mismo fue el nacimiento de Cristo. Él nació del deseo de Dios, de que Él quiso descender, hacerse hombre y vivir entre nosotros. ¿Y nació a través de quién? Del Espíritu. Fue concebido por el Espíritu de Dios. La iglesia no es una excepción a esto. Si cuando nosotros lleguemos al entendimiento de quiénes somos realmente en la tierra, yo creo que mucha gente va a dejar de jugar al Evangelio. Va a dejar de pensar de que esto es algo, de que es una vida buena. Sencilla, no, es bueno ir a la iglesia, es lindo, hay algo más que eso. Y es un propósito, diga conmigo propósito. Cristo nace de la misma manera. Lo que quiero dejar grabado en tu mente es que lleves el Evangelio y comprendas que la iglesia es exactamente lo que nosotros vemos que fue el ministerio de Cristo. Lo tocamos el día jueves. La iglesia tiene que hacer en la tierra lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo en la tierra? Le invito a que estudien el Nuevo Testamento, los cuatro libros del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, léalo, estudienlo. Y nos vamos a dar cuenta qué fue lo que Él hizo en la tierra. ¿Cuál fue la función de Cristo en la tierra? Dice que lo mira a uno y dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La iglesia está en esta tierra ¿para qué? Para hacer la función de Cristo. ¿Para qué? Para que la iglesia es una vasija a través de la cual
Dios se va a manifestar. Y siempre y cuando la iglesia se mantenga en esta condición, cumpliendo este propósito, Dios lo va a mirar como la iglesia apreciada, como el cuerpo de su Hijo Jesucristo. El día que la iglesia deje de funcionar de esta manera, entonces ese día ya Dios no le está mirando como debe ser. Yo conozco muchas congregaciones que dejaron de ser iglesia hace mucho tiempo y no se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que han hecho es que cuando perdieron la vida del Señor Jesucristo, entre ellos, lo que comenzaron a reemplazar a Dios por medio de planes, por medio de liturgias, por medio de adoraciones, de canciones, de grupo de alabanza, por medio de grupo de danza, por medio de grupo de teatro. Y la iglesia se ha convertido hoy, la iglesia universal. Es triste, hermano, que esto esté sucediendo, pero yo he visto servicios que es más show, es más la presentación de un hombre que la vida del Señor Jesucristo fluyendo a través de esa congregación. Y eso es triste, hermano, porque cuando el hombre se acostumbra, cuando estos lugares se acostumbran a vivir de esta manera, se olvida de que necesitan del Espíritu de Dios, se olvidan de que necesitan de Dios, se olvidan del propósito por el cual Dios lo llamó. Para hoy día es más fácil entretener personas que llamar a personas al arrepentimiento y confrontar su pecado. ¿Acaso por qué creen que a Cristo solamente le siguieron 12? Si Él sanaba a la multitud, dice que a la multitud le seguían, pero cuando sacaba, diría yo, la palabra, le decía, ustedes tienen que tomar esta decisión. Entonces muchos se apartaron de Él. Cuando Él comenzó a hablar palabras duras, ustedes necesitan entrar en el pacto conmigo. Entonces ellos comenzaron a huir, a salir de su presencia, a irse al lado de Él. ¿Por qué? Porque la gente hoy quiere escuchar palabras livianas, palabras que le pasen la mano, pero no quieren escuchar que es necesario que haya un cambio en nuestras vidas. Vamos a ver el ministerio de Cristo. ¿Creen que el ministerio de Cristo fue algo sencillo y fue algo que solamente fue milagro? Sí, hubo muchos milagros, eso está lindísimo en la palabra, hubo muchas señales, hubo gente que fueron perdonadas, pero también hubo gente que fueron confrontados. Una renovación general. Fíjense, yo estoy hablando a la iglesia, porque es necesario que haya una renovación general en la vida espiritual de la iglesia en general y luego en la vida personal de cada uno. Una renovación general de la vida espiritual es de mucha necesidad en estos tiempos. La iglesia necesita la renovación de esta vida. ¿Quién es esta vida? Es Cristo. Restaurada a lo que Dios quiere. Para poder cumplir con tal renovación, una nueva vasija que somos nosotros. Es necesario, hermanos. Es necesario que seamos un instrumento conformados a la mente de Dios. Tú y yo estamos aquí para hacer ¿qué cosa? Un instrumento, una vasija de Dios. Nosotros siendo vasija de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar a través de nosotros. Lo que sucede es que en muchos momentos, cuando comienza a manifestarse la vida de Dios, cuando comienza a manifestarse la gloria de Dios a través de nosotros, a través de personas, a través de grupos, de iglesias, de congregaciones, lo que sucede es que se llenan tanto de esta presencia que los ojos, el corazón se le pone altivo y entonces toman el lugar. Yo quiero que podamos entender que nosotros somos sencillamente un vaso a través del cual la gloria de Dios se va a manifestar. El vaso no es nada sin la gloria. Yo quiero que entiendas esto. Hubo una vez un cuento, yo me reía con este cuento, pero tiene una enseñanza bien cierta, de que dicen que llega el burro, el que cargó al Señor cuando tiraron la palmera en la entrada triunfal a Jerusalén. Y dice que el burro llega al establo y dice, vieron como la gente me aplaudía y me veneraban. Y cuando vino uno y se le acercó y le dijo, no seas necio, porque no era a ti, era el que tú cargabas. Hay mucha gente hoy que se ha inflado tanto que se ha olvidado de que es el que carga, que la gente tiene que darle gloria. Amén. 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 Yo veo shows, veo programas, veo predicaciones. Cuando veo, hermano, a mí me hierve a veces la sangre. Yo desinstalé el Facebook. Es mi decisión personal, no es una regla, no es mi personal.
¿Por qué? Porque veo predicadores, hermano, veo pastores en las redes, veo, hermano, que cuando hacen publicidad, ellos han tomado el púlpito como el medio a través del cual ellos se quieren expresar. Y nosotros no estamos aquí para expresarnos a nosotros, sino para expresar a Cristo. Tenemos que entender de que somos ese vaso. Somos ese vaso a través del cual Dios se tiene que manifestar. Dios se va a manifestar. Pero recuerden que siempre vamos a ser el vaso. No te olvides que siempre somos el vaso. No somos la gloria. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. La honra, el reconocimiento es para lo que se derrama a través de nosotros. No vaya a ser como decía Pablo, no vaya a ser que siendo yo heraldo para otros, venga yo mismo a perderme. Dios se va a derramar, ojo con esto, hermano, que es lo que venía diciendo. Somos el vaso. Nunca perdamos esto de vista. Hoy Dios está preparando este vaso y yo creo que nuestra participación, tú eres el vaso de Dios. Diga que está a tu lado, tú eres el vaso de Dios. Dios se va a derramar a través de ti. Y prepárate para eso, porque Dios sí se va a derramar a través de ti. Yo creo que Dios no miente, su palabra no es mentira, es verdad. Y si Dios dijo que se iba a manifestar a través de nosotros, Él lo va a hacer. Ahora, el asunto es la perspectiva, que no hagamos como el burro, hermano. No lo hagamos como Él, porque es el que nosotros cargamos. No somos nosotros, es lo que cargamos. Entonces, por eso decía Juan, el último de los profetas, en el desierto, venía bautizando en el Jordán y decía, es necesario, cuando vinieron sus discípulos, que porque él envió discípulos donde estaba Jesús y le preguntaron, ¿eres tú el que habría de venir? Y Jesús le dijo, bueno, te voy a enseñar algo, no te voy a decir quién soy yo, te voy a decir lo que yo estoy haciendo. No sé si lograron captar la enseñanza de este pasaje. Dios mismo le está diciendo, mira el resultado de lo que yo estoy haciendo. Hoy la iglesia tiene que hablar no con lo que dice de boca para afuera, sino con el resultado de lo que está pasando. Él dijo a Jesús, mira, los ojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Ven cuenta la Juan estas cosas. Cuando llegaron a Juan entendió de que estaba hablando de que ya había venido el Mesías prometido por Dios y dijo, bueno, ok, es necesario que yo venga para que Él crezca. Aleluya. Juan entendió de que su tiempo había terminado, que su propósito se había culminado. Él entendió de que Él solamente iba a ser aquel que iba a preparar el camino del Señor. Él no era el Señor, Él no era el camino, Él iba a preparar el camino. Y es importante que entendamos que nosotros estamos en esta tierra no solamente para preparar el camino del Señor, sino para que a través de nosotros Dios se esté manifestando, y entender siempre, y le vuelvo a repetir una y otra vez, de que nosotros somos el vaso. El vaso somos nosotros. Ustedes son el vaso los que predican en las calles. Ustedes son el vaso los que dirigen la alabanza. Ustedes son el vaso. Y mientras mantengamos esa condición de humildad delante de Dios, Dios se va a seguir manifestando. El día de que el corazón se enaltezca pensando de que yo soy el que provoco las cosas, ese día dejamos de ser vasos para convertirnos en querer ser la gloria de Dios. Porque lo que Dios hace por su gracia, porque Él es soberano, porque Él quiere hacerlo. Él no lo necesita, Él no te necesita a ti para manifestarse. Si uno se aparta, le agarra a otro. Si uno se enaltece, lo deja ahí mismo y agarra a otro que tiene un corazón humilde. Porque así pasó con David y Saúl. Tengo uno mejor que tú. Y he escogido como rey de Israel. Y mucha gente dice, no, porque Dios no escogió a Saúl. Dios escogió a Saúl. Para que nadie le cuente un cuento diferente ni mentiras. Dios llamó a Samuel y le dijo, mira, ve y escoge a aquel que está allí detrás del ganado, ve, recógelo allí, ve y úngelo por rey de Israel. Y mucha gente, no, porque el pueblo escogió no fue el pueblo, fue Dios quien escogió a Saúl. Busque la palabra, estudie y se va a dar cuenta. Lo que pasó fue que Saúl se enalteció. ¿Por qué? Primero porque tenía un carácter débil, porque no sabía
esperar el tiempo de Dios. Entonces, el no saber esperar el tiempo de Dios provoca en nosotros que en un momento determinado queramos tomar el lugar de Dios. Si Dios te dijo, yo voy a hacer algo contigo, no te desesperes, cálmate. Yo recuerdo que cuando un tiempo yo empezaba en el Evangelio, y cuando empezaba en el Evangelio, por su gracia Dios me regaló el ministerio de enseñar. Y yo me acuerdo que yo no sabía ni Juan 3:16, que es el texto que todo el mundo se sabe. Y me lo sabía. Y vino un hombre y oró por mí y me dijo, el Señor me dice que tú vas a ser maestro. Y yo me quedé así de, yo voy a ser papa. Qué bueno, pasó el tiempo, habló otro hombre en el espíritu y me volvió, me llamó, ni me conocía, me llamó de la congregación y me dijo, Dios me dijo esto. Y vino otro tercer hombre y me confirmó lo mismo. Yo entendí de que hay un proceso, diga conmigo proceso, desde que Dios te escoge hasta que tú comienzas a funcionar en lo que Dios te llamó a hacer. Hay un tiempo, diga conmigo tiempo. Cuando se viola ese tiempo, cuando queremos apresurarnos al tiempo, entonces quebramos la vasija que Dios está formando en nosotros. Cuando Dios te escoge, Él comienza a formar de ti una vasija. Él comienza a procesarte. Dice, bueno, cuando Él esté listo, yo le voy a echar lo que Él va a soportar. No sé si me hago entender. Pero cuando usted lee el asunto del alfarero y la vasija, está hablando de un proceso. Y le salió mal, lo volvió a romper y lo volvió a hacer. Pero escucha esto. Dios te llamó y te dijo, yo te voy a escoger como profeta. Cogí a Darwin como pastor. Pero hay un proceso. Hay un tiempo. Hay un tiempo en el que Dios va a comenzar a moldearte. Dios va a comenzar a trabajar contigo. Y hay gente que porque le dieron una palabra, se inflaron con esa palabra. Hermanos, se inflaron con esa palabra. Se enalteció su corazón. Ay, ya yo soy el campeón aquí. Y se comenzó a enaltecer. Y antes que llegara el tiempo del cumplimiento de su palabra, se infló tanto que se quebró la vasija. ¿Por qué? Porque en el tiempo que Dios estableció, vas a estar listo para cargar lo que Él tiene para ti. Si te adelantas, si lo haces antes de tiempo, entonces no vas a resistir. Por eso es que cuando Dios escoge una vasija, es necesario primeramente entender que la vasija somos nosotros. Diga, yo soy la vasija de Dios. Yo soy la vasija, a través de Dios se va a manifestar. Pero no te apresures, porque cuando te apresuras, entonces quieres tomar el lugar de Dios. Y ahí entonces sí hay un problema, porque queda desechada la vasija. Cuando ya no cumple el propósito por el cual Dios lo llamó. Cuando Dios ve un lugar, un grupo de personas que ya no está manifestando la vida de su Hijo Jesucristo, sino que se están manifestando ellos mismos, entonces ya ese día Dios la desecha como iglesia. Eso no, ya no me sirve. Asimismo como botas un par de chancletas cuando se te rompe. Asimismo como tiras el celular cuando ya no funciona. Asimismo como ya tú tiras una bicicleta a Rey, que le gusta la bicicleta, cuando ya no sirve para nada, ya no se puede reparar. Así mismo Dios hace como hace el mecánico de bicicleta. Dios te repara y te vuelve a poner en uso, te vuelve a reparar y te vuelve a poner en uso. Pero ya llega el momento en el cual dice ya no me sirve, ya tengo aguanto una reparación más. Y es triste ver como hay grupos, hay congregaciones que se han perdido del propósito de Dios. Ya Dios no lo ve como iglesia, precisamente porque ya no resisten una reparación más, porque se resisten a la reparación, porque se resisten al cambio, se resisten a cumplir el propósito de Dios. Y voy a terminar con esto. Recuerden, hermano, que la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo. Nosotros tenemos que cumplir en esta tierra el ministerio del Señor Jesucristo. Y les voy a dar como dato importante. Cristo vino a esta tierra a tres cosas. Él vino primeramente a salvar lo que se había perdido, a nosotros, a quitar el pecado del mundo. Él vino a hacer luz en medio de las tinieblas. Él vino a hacer esa sal, la cual Él nos instituyó a nosotros. El día que la iglesia no haga estas tres cosas, el día que la iglesia no venga, no esté establecida en la tierra y comience a quitar el pecado de la gente, confrontándolo como Cristo lo hacía, ese día la iglesia está perdiendo propósito.
El día que la iglesia el día que la iglesia, disculpe, no confronte este pecado, entonces deja de tener propósito. El día de que el reino de Dios no sea establecido a través de la iglesia, ya se está perdiendo propósito. El día que la iglesia no camine en esta tierra sanando, perdonando pecados como lo hacía Cristo, entonces ese día la iglesia dejó de ser el propósito de la tierra. Mucha gente dice, no, ¿cómo vamos a perdonar? El único pecado es Dios. La Biblia enseña de que la iglesia está llamada a perdonar pecados también. Porque cuando Cristo le decía que tú le remitieras los pecados, le serán remitidos, y a que se los retengas, le serán retenidos. Hay gente que tú le vas a llamar porque está envuelto en su pecado, y tú le vas a decir, es necesario que deje esta condición, porque así no vas a llegar a la presencia de Dios. Y esa persona continúa en la misma condición y tú lo vuelves a llamar y lo vuelves a llamar. Va a llegar el momento en que tú vas a decir, ok, tus pecados te van a ser retenidos. Pero si tú ves que en esa persona se ve un indicio de arrepentimiento, se ha apartado del pecado, tú puedes decir, ha sido perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa autoridad en la tierra. Amén. Tenemos esa autoridad. Aleluya. Y como resumen, hoy Dios está preparando este vaso, y creo que tu participación en estas enseñanzas que estamos dando aquí, yo creo que tu participación aquí está diciendo de que Dios te ha escogido para ser parte de ese vaso. Eso lo grita cuando tú estás en lugares donde no todo el mundo está. Cuando tú te decides a llegar un poquito más temprano, no porque sea yo, al final yo sencillamente soy un vaso. Yo soy un vaso, de ahí no voy a pasar, porque para eso Dios me llamó, para ser un vaso. Dios no me llamó para hacer la gloria, no me llamó para cambiar la gente, no, Él me llamó para ser un vaso, nada más. Amén. Y si tú estás aquí tomando esta enseñanza, es porque hay algo que Dios quiere hacer a través de ti. Es que Dios te está formando como ese vaso a través del cual Dios mismo se va a manifestar, pero hay una condición. Tú tienes que tomar la decisión de ser ese vaso. Tienes que tomar la decisión de ser ese vaso. No es el libre albedrío, porque yo una vez hablé acerca del libre albedrío y eso es una falsa enseñanza. Sino de que nosotros tenemos que tomar la decisión, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la autoridad dada por Dios para tomar decisiones. No voy a entrar en el libre albedrío ahora de nuevo, pero tenemos el poder y la autoridad dado por Dios de tomar decisiones. Tú tomas la decisión si vas a ser el vaso o vas a ser el burro. Una de dos. Y no digo el burro en la manera del burro, el burro, no, estoy hablando de la manera del animal, de lo que él dijo. Tomamos nosotros esa decisión, amén. Entonces Dios te bendiga en esta preciosa mañana.